y Teherán, la voz de la República Islámica de Irán. Ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la Sura de Abraham, recitadas por el señor Hati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العلي العظيم. Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de la voz en español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán, y ya estamos listos para iniciar la programación correspondiente al 1 de Farvardin de 1400 de la Hijra solar, 21 de marzo de 2021. Antes que nada, reciban nuestros calurosos saludos por la llegada del Noruz, el año nuevo persa 1400. La programación incluye primero el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo ese conjunto sea de su interés, empezamos las noticias luego de la pausa musical. Son las 12 de la noche, hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de Pars Today. El líder de Irán felicita el año nuevo persa. Afirma que el año pasado fue el año del fracaso de la política de máxima presión de Estados Unidos contra el pueblo iraní. El ejército de Yemen anuncia nuevos ataques de represalia contra Arabia Saudí. Las instalaciones petroleras de Aramco son el blanco de misiles yemeníes. Y Juan Orlando Hernández no solo quería el dinero del acusado, quería acceso a la cocaína del acusado. Así señala un fiscal en Estados Unidos sobre los supuestos sobornos pagados al presidente de Honduras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. El líder de la Revolución Islámica de Irán felicita el año nuevo persa a los iraníes y a todas las naciones que celebran esta fiesta. El ayatolá Sayyid Ali Khamenei denominó este año nuevo del calendario persa el año de producción, apoyo y eliminación de obstáculos. Asimismo, urgió tanto al actual gobierno, mientras siga en el poder, como al próximo ejecutivo, a centrar sus esfuerzos en que el salto en la producción se produzca este año. Por otra parte, afirmó que el año pasado fue el año del fracaso de la política de máxima presión de Estados Unidos contra el pueblo iraní. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, felicita el comienzo del año nuevo persa Noruz. Destaca que este año será el fin de la cruel guerra económica impuesta al pueblo iraní. En un mensaje televisado, Rouhani dijo que este año la nación persa cosechará el fruto de sus 3 años de resistencia frente a la guerra económica sin precedentes lanzada por Estados Unidos. Denunció que las sanciones dificultaron la lucha de Irán frente a la pandemia del coronavirus, pero el sector de la salud hizo un gran sacrificio y este año los iraníes tendrán un amplio acceso a las vacunas. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, le recuerda al presidente francés Emmanuel Macron que el comportamiento responsable de Irán ha salvado el pacto nuclear firmado en 2015. En un tuit, Zarif escribió que la Troika Europea pide a Irán actuar de manera responsable con respecto al PIAC para satisfacer al régimen israelí, único poseedor de armas nucleares en la región. En este sentido, recordó que el pacto nuclear sigue vivo solo gracias a los esfuerzos de Irán, por lo que pide a la Troika Europea y a Estados Unidos que actúen de manera responsable y según la resolución 2231 del Consejo de Seguridad. En conferencia de prensa en el Eliseo, con el presidente del régimen israelí, Macron criticó a Teherán y le pidió pleno cumplimiento del pacto nuclear.
Yemen afirma haber atacado instalaciones de la petrolera saudí Aramco, una ofensiva que dice es una respuesta a 6 años de bombardeo y bloqueo de Riad. Más ataques de represalia por parte del ejército yemení. Esta vez, el objetivo han sido las instalaciones petroleras de Arabia Saudí. Las Fuerzas Armadas han llevado a cabo una operación con 6 drones contra instalaciones de Aramco en la capital saudí Riad. El objetivo ha sido alcanzado con precisión. Los ataques son en respuesta a los constantes bombardeos del régimen de Riad contra infraestructuras de Yemen y el bloqueo por tierra, mar y aérea que han causado la peor crisis humanitaria de nuestros tiempos. Yemen asegura que lo sabrá más si Arabia Saudí no cesa sus actitudes criminales. El Comando General de las Fuerzas Armadas afirma que sus operaciones continúan y se intensifican mientras continúe la agresión y el asedio. Las autoridades yemeníes denuncian que aunque la administración de Joe Biden prometió trabajar para poner fin a la guerra saudí en Yemen, el sufrimiento del pueblo yemení no ha disminuido. 14 barcos petroleros están retenidos en el Mar Rojo por más de un año, a pesar de que tomaron todas las medidas impuestas arbitrariamente por la coalición de agresión. Sin embargo, se les impidió ingresar. Este tema no requiere negociación ni diálogo. ¿Dónde está la seriedad en detener el peor sufrimiento humano en esta época? Dentro de días, las operaciones militares de Riad contra su vecino del sur cumplen 6 años. Según el Programa Mundial de Alimentos, más de 16 millones de yemeníes padecen inseguridad alimentaria y casi 50.000 ya se enfrentan a condiciones similares a las de una hambruna, mientras que otros 5 millones están a solo un paso de sufrirla. Bueno, dejamos Asia Occidental y nos vamos a América Latina. Precisamente en Santiago de Chile se registraron enfrentamientos entre manifestantes antigubernamentales y carabineros. Los choques comenzaron cuando los agentes intentaron desalojar a los manifestantes en la emblemática Plaza Dignidad con chorros de agua y gases lacrimógenos. Los congregados denunciaban la represión estatal de las protestas. De igual manera, coreaban consignas exigiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera y la libertad de personas que fueron arrestadas durante la revuelta social. Al menos 15 personas han resultado detenidas durante los enfrentamientos de este viernes. La Fiscalía de Estados Unidos insiste en que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se asoció con el supuesto narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez para enriquecerse con la venta de cocaína producida en un laboratorio de drogas. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, no solo recibió sobornos del narcotráfico, sino que se asoció con el negocio para enriquecerse. Es la acusación hecha por la Fiscalía Federal de Estados Unidos durante la conclusión de un juicio contra el supuesto narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez en Nueva York. El laboratorio de drogas del acusado estaba a poca distancia de la ciudad portuaria más grande de Honduras, Puerto Cortés, y Juan Orlando quería la cocaína del acusado para poder exportarla a través de ese puerto. El acceso al laboratorio del acusado valdría millones. En 2019, el año anterior a su arresto, el acusado continuó reuniéndose y pagando sobornos al presidente Hernández. Según el fiscal Mike Lockhart, el mismo Fuentes Ramírez, cuando se encontró con el líder del cártel de los cacheros en la cárcel de Nueva York, le contó que tuvo 2 reuniones en 2019 con el presidente Hernández y que le había pagado sobornos en ambas reuniones. Encuentros que se dieron por primera vez en 2013. Así lo explicó el mismo acusado, negando contactos directos en el juicio. Juan Orlando cuando andaba en campaña le da visitar a Don Juan. Juan Orlando iba a visitar a Don Juan cuando andaba en campaña. Llegó varias veces, sí, varias veces. Llegó a Granero Nacional, le llama la empresa de Don Juan, que más descanse. ¿Y para qué fue? Como todos los políticos visitaban a todos los empresarios, me imagino que buscando apoyo para el tema de campaña. Fuad Jarufe era el propietario de la arrocera Graneros Nacionales que lavaba dinero para el supuesto narcotraficante. En una de esas reuniones, Hernández habría declarado su intención de meterles drogas por las narices a los estadounidenses, en referencia a una supuesta voluntad de enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Según los fiscales,
Tony Hernández, hermano del presidente hondureño, es quien dirigía el tráfico de drogas para Juan Orlando. Tony fue hallado culpable de narcotráfico a gran escala en Nueva York en octubre de 2019 y su sentencia, aplazada varias veces, está prevista para el 30 de marzo. Puede ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua. La guerra económica y las sanciones asesinas de Estados Unidos contra Venezuela han fracasado, ya que el país caribeño nunca renunciará a su soberanía, afirma el presidente venezolano Nicolás Maduro. Que Estados Unidos hizo un ataque económico para destruir la economía de Venezuela. Lo declara el comandante del Comando Sur, Craig Faller. Lo declara directamente, que han fracasado, dice él, han fracasado viviendo venezolanos. A los que ya han logrado. Maduro se refería a las declaraciones del almirante Faller, quien afirmó que pese a todas las presiones de Washington, el gobierno de Caracas continúa fuerte y estable con el apoyo de sus aliados. Sin embargo, el mandatario venezolano admitió que el bloqueo ha ocasionado un gran daño en el estado de bienestar social en Venezuela. Prometió que el país avanzará y recuperará su economía. Y Cuba pone en jaque las sanciones de Estados Unidos al alcanzar un importante logro médico. La isla antillana acaba de aprobar el paso a fase 3 de una segunda vacuna contra la COVID-19. El organismo regulador de la mayor de las Antillas ya dio luz verde al ensayo clínico fase 3 de la vacuna Abdalá, con lo que la isla ya tiene 2 fármacos en este último nivel. Desde ayer tenemos autorizado el segundo candidato nuestro en la fase 3 de desarrollo clínico. Es algo que realmente nos motiva y nos da mucha energía para seguir trabajando y estar a punto de poder cerrar un ciclo de investigación en un periodo de tiempo que no llega a los 12 meses, también es muy reconfortante. El fármaco se suma a las pruebas que aún se desarrollan sobre Soberana 02. Las autoridades cubanas esperan poder producir en agosto suficientes dosis para inmunizar al total de su población con sus propios antígenos. Es más, La Habana piensa cooperar con otros países, entre ellos Irán, para contener el coronavirus. Sin ninguna duda que a la altura del mes de agosto haya entre Soberana y Abdalá las capacidades suficientes para haber inmunizado al 100% de la población cubana, sin ninguna duda, y que de ahí en lo adelante se pueda seguir trabajando en la fabricación de vacunas, no solo para Cuba, sino también para países que ya han mostrado determinado interés a nuestros amigos del CIG. Abdalá se ubica en el lugar 23 a nivel mundial en la fase 3. Cuba se ha convertido en la única nación latinoamericana en tener candidatos propios. El presidente Miguel Díaz-Canel celebró este nuevo logro nacional con un mensaje en su Twitter, en el que aplaudió también la herencia de Fidel Castro. Este candidato a vacunar a Abdalá tiene una gran significación patria para nosotros. Primero porque nos hemos unido a la batalla contra la COVID desde el punto de vista de obtener candidatos vacunales para lograr inmunizar a toda nuestra población. Hemos transcurrido por los estudios clínicos de rigor que lleva un candidato vacunal y realmente ha habido un sentimiento muy bonito de unidad en el país. Esto no es todo. Cuba cuenta además con otros 3 candidatos vacunales en otras etapas de ensayo. Soberana 01, un derivado llamado Soberana Plus y Mambisa. La isla ha cosechado estos avances pese a estar bajo un asfixiante bloqueo de Estados Unidos, cuya nueva administración ha asegurado que seguirá con su política hostil hacia La Habana. Activistas palestinos, israelíes y extranjeros protestan contra la ocupación israelí de los territorios palestinos y la construcción de asentamientos ilegales en Jerusalén Este Al-Quds. Los manifestantes gritaron lemas como Palestina libre y no a la ocupación. Denunciaron la construcción de asentamientos ilegales. Portaban pancartas en las que pedían salvar el barrio Sheikh Jarrah en Jerusalén Este, pues en noviembre pasado las autoridades israelíes anunciaron que desalojarán a unas 80 familias palestinas de sus casas en ese barrio para entregarlas a los colonos, plan repudiado por los activistas. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, lamentó los insultos del presidente estadounidense Joe Biden a su par ruso Vladimir Putin. Para Erdogan, tal lenguaje no es apto para un presidente. Las declaraciones del señor Biden sobre Putin son indignas de un presidente. No es aceptable ni apropiado que un jefe de Estado se ponga de pie y use una frase así para un jefe de Estado como el de Rusia.
Erdogan se refería a las declaraciones que realizó Biden el miércoles en una entrevista televisada en la que señaló que creía que Putin es un asesino y que pagaría el precio por la supuesta interferencia rusa en la política interna estadounidense. Estos comentarios desencadenaron una tensión diplomática con Moscú, que llamó a consultas a sus diplomáticos en Estados Unidos. Por su parte, Putin respondió que Biden debería mirarse en el espejo antes de llamarle asesino. El presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos reconocen que el racismo y la xenofobia son problemas reales en el país. Joe Biden y Kamala Harris visitaron la ciudad de Atlanta tras los tiroteos que dejaron 8 muertos esta semana. Biden dijo que demasiados estadounidenses de origen asiático están inquietos por su seguridad. A su vez, y señaló que los estadounidenses de origen asiático han sido convertidos en chivo expiatorio. Al menos 8 personas murieron el martes pasado, 6 de ellas de origen asiático, luego de que un joven de 21 años llamado Robert Aaron Long disparara contra 3 lugares. El presidente de Bolivia, Luis Arce, se refirió a las investigaciones sobre el caso de golpe de Estado del 2019 y afirmó que la principal motivación de su gobierno es buscar justicia en el país. No nos mueve el odio, no nos mueve la venganza. Lo que nos mueve es un afán inquebrantable de justicia en el país. Se habla de todo en los medios de comunicación, de lo que fue el golpe, pero nunca hablan de 36 muertos en noviembre de 2019. Así, el mandatario rompe el silencio que mantenía hasta ahora acerca del encarcelamiento de la expresidenta de facto Yanine Áñez y 2 de sus exministros por su papel en el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. Arce dijo que cada vez más se descubre que las acusaciones de fraude en las elecciones generales de 2019 fueron una mentira para justificar el golpe. De la misma manera, el presidente boliviano advirtió que los candidatos que no alcanzaron ni el 5% de la votación en las elecciones hoy buscan disputar el poder y advirtió que no lo va a permitir. Diputados en Guatemala presentan iniciativa de ley para disolver el Parlamento Centroamericano. Miguel Salay, nuestro corresponsal en Guatemala, nos ofrece más detalles de esta noticia. Los diputados de la bancada humanista presentaron una iniciativa que pretende disolver el Parlamento Centroamericano debido a que lo consideran una institución obsoleta y que solo sirve para mantener la inmunidad de funcionarios corruptos. Para otros parlamentarios se trata de populismo, sin embargo comparten que el Parlacén por ahora es inoperante. Habría que poner un poco en contexto primero que ha sido muy criticado el Parlacén por el gasto que representa al erario nacional, no solo de Guatemala, sino de los países que forman parte del Parlacén, y también pues la crítica muy severa de que el expresidente y ex vicepresidente automáticamente pasen a formar parte de este órgano regional. El presidente de la República propone que las decisiones que se tomen en el Parlamento Centroamericano pesen incluso más que las que se toman en los organismos legislativos de cada país y advierte que de no ser así, pedirá la salida de Guatemala. Al Parlacén llegan políticos y familiares de políticos cuestionados o señalados directamente por estar involucrados en casos de corrupción. De hecho, los 2 hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli integrarían dicho organismo como diputados suplentes y con ello se garantizarían inmunidad, pero fueron capturados antes de su nombramiento en Guatemala y están a punto de ser extraditados acusados de lavado de dinero. Uno de los grandes problemas que arrastra el Parlamento Centroamericano desde su creación es que sus decisiones no son vinculantes y las discusiones que ahí se generan no representan ningún cambio significativo para ninguno de los países que lo integran. La integración de la región centroamericana y el Caribe son fundamentales para mejorar como bloque la posibilidad de negociar con el resto del mundo, así como para alcanzar mejores índices en cuanto a salud y educación, pero no es posible de la manera en el que hoy se encuentra regido el Parlacén, coinciden analistas. El ministro de Salud de Ecuador, Rodolfo Farfán, renunció a su cargo en medio de un escándalo por la aplicación de vacunas contra la COVID-19 a personas que no pertenecen a grupos prioritarios. En su carta de renuncia, Farfán, que asumió hace solo 19 días,
argumentó que motivos estrictamente personales le llevaron a dimitir. Farfán reemplazó al exministro Juan Carlos Ceballos, quien viajó a Estados Unidos tras su renuncia. Es indicado por supuesto tráfico de influencias en el suministro de las inmunizaciones. El escándalo estalló cuando Ceballos admitió que su madre y varios de sus allegados fueron vacunados contra el coronavirus con las primeras dosis recibidas por Ecuador. Y Brasil, actual epicentro de la pandemia de coronavirus, registra un nuevo récord de contagios diarios, más de 90.500. Con esto se acerca a los 11.900.000 casos. El número de muertos también se elevó a 2.815, registrando la segunda cifra más alta desde el comienzo de la pandemia. Desde entonces se acumula más de 290.000 víctimas mortales. El gigante sudamericano, el segundo país más golpeado por la COVID-19, después de Estados Unidos, sufre la circulación de nuevas variantes del virus más contagiosas y letales. Ahora atraviesa el mayor colapso sanitario de su historia, con unidades de cuidados intensivos sin cupo ni medicamentos y escasez de oxígeno en algunos estados. Con esta noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su sintonía y atención. Hasta luego. Primavera y con ella el Noruz, el Año Nuevo Persa, una fiesta milenaria. La radio Voz en Español de Pars Today comparte su alegría deseando a toda su querida audiencia amor, paz, éxitos y bendiciones de Dios sea con todos ustedes, queridos amigos. Están en compañía de Pars Today. La programación que sigue incluye primero un espacio especial con motivo del Noruz. Luego viene la doctora Rabaní en una pregunta, una respuesta. Nos habla sobre las virtudes del imán Hassan, el Hazrat Abul Faz y el imán Sajjad con motivo del aniversario de su nacimiento. También hemos incluido una clave para la vida. Gracias por estar ahí. Noruz, la mayor fiesta iraní. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, les ofrecemos este espacio con motivo de Noruz, que esperamos sea de su interés. Pero antes reciban nuestras felicitaciones por esta fiesta milenaria. Amigos, feliz Noruz y feliz año 1398. Estos días son los primeros días del Año Nuevo iraní, inicio de la primavera y la fiesta de Noruz, que es cuando los iraníes celebran su mayor fiesta. Feliz mes de Farvardin y bendito Año Nuevo que trae una verde primavera. Una voz apasionante, mítica y proveniente de la garganta de la historia y del silencio aburrido ha roto las frías noches del invierno. La emoción de esta voz aleja al hombre de todos los aislamientos y aburrimientos autoimpuestos y lo llama a la pasión de la vida. Una voz procedente
de las profundidades de la vida. De repente, para mayor sorpresa, encontramos que los estancamientos, los silencios, las separaciones y las tensiones se han marchado y que bajo la luz dorada del sol, el sonido de los tambores y flautas iraníes se han levantado como un sonido milagroso llamando al oyente a un banquete jubiloso y diferente, un banquete distinto de todas las fiestas del mundo, la antigua fiesta de Irán y de los iraníes, el Nowruz. El Nowruz significa el día nuevo. Hay muchas pruebas sobre la existencia de Nowruz primaveral en el antiguo Irán. Una de las más importantes de estas pruebas es la existencia de Farvardin y de los rituales de este mes. Mantienen un lazo estrecho con muchos de los rituales de hoy relativos a la fiesta de Nowruz. El nombre de Farvardin se deriva de la palabra Fravasi, que en los tiempos antiguos de Persia se aplicaba a los espíritus de los fallecidos benefactores y piadosos. Algunos también creen que la raíz de esta palabra viene de otra que significa decisión correcta. El matemático, astrónomo, físico y filósofo iraní Abu Rayhan Biruni considera a Nowruz como el día del renacimiento de la creación y el día de la creación del hombre, mientras que Shamsuddin Damashqi lo llama como el día de la creación de la luz. El inicio de la primavera es cuando el hombre sale de la época del frío y la depresión de la naturaleza del invierno, pasando a la época de la renovación de la naturaleza en la estación del calor y la vitalidad y florecimiento de la primavera. La celebración de la fiesta de Nowruz ha sido común entre los persas desde el tercer milenio antes de Jesucristo. En aquel entonces Persia era un gran territorio de Asia. La fiesta de Nowruz se atribuye a los primeros reyes de Persia, poetas y escritores de los siglos IV y V de la Hijra lunar, tales como Ferdowsi, Onsori, Biruni, Tabari y muchos otros, cuya fuente histórica y mítica fue sin duda la literatura preislámica, mantenían que Nowruz proviene de la época del reino de Yanshid. El día en que Yanshid, el mítico rey persa, venció al mal, la oscuridad, la ignorancia y la violencia, y en el primer día de la primavera subió al trono para festejar el inicio de su gobierno. Desde aquel entonces el pueblo llamó ese día como el Día Nuevo y lo festeja. Pero se debe recordar que la fiesta de Nowruz también se celebraba antes de Yanshid. Aunque Abu Rayhan Biruni atribuye esta fiesta al reino de Yanshid, escribe: aquel día que era un día nuevo, Yanshid lo festejó, aunque también con anterioridad el Nowruz era un gran día. Según las especulaciones, algunos historiadores, en el año 538 a.C., el rey Ciro del imperio aqueménida declaró el Nowruz como la fiesta nacional. En ese día se celebraban actos del ascenso de los soldados y la limpieza de los establecimientos públicos y de las casas. Asimismo, en ese día concedían amnistía a los condenados. Algunos investigadores como Roman Hirschman y Ernest Herfeld sostienen que el Persépolis fue construido para celebrar Nowruz, ya que en la época de los aqueménidas la gloriosa fiesta de Nowruz se realizaba del 21 de Esban al 19 de Ordibes, es decir, del 12 de marzo al 9 de mayo, casi 2 meses, con la participación de muchos invitados. De acuerdo con las investigaciones realizadas sobre las inscripciones de la época aqueménida, durante Nowruz los representantes de los países del mundo se reunían con sus vestimentas tribales y nacionales en el Persépolis, donde festejaban el Nowruz y ofrecían regalos exquisitos al rey y a la corte de Irán.
Estimados oyentes, están en sintonía de la voz en español de Pars Today. Documentos históricos atestiguan que en el año 416 a.C., Darío I el Grande acuñó una moneda de oro con motivo de Noruz, en un lado de la cual se ve un soldado tirando con un arco. Después del Islam, el Noruz siguió siendo el foco de atención de los persas e incluso se realizaron reformas en el calendario para celebrarlo de forma correcta. El calendario actual de la égira solar, que es usado por los iraníes, fue completado el 6 de marzo de 1079 por el poeta, matemático y astrónomo persa Omar Khayyam, y fue denominado el calendario de la era Jalali. Así, Khayyam reformó el calendario persa introduciendo el año bisiesto. Este calendario era más preciso que los calendarios gregoriano y juliano. En la época islámica, particularmente en la época de los safávidas, en los siglos XVI y XVII del calendario occidental, los ritos de Noruz se mezclaron con algunos de los rituales y costumbres islámicos, adquiriendo un concepto religioso. De acuerdo con las narraciones de los clérigos chiíes, Noruz se considera como un día sagrado y divino. En ese día fue creado Adán. Según otro relato, en ese día, en el 10º año de la emigración del profeta Mahoma de la Meca a Medina, este designó al imán Ali en la zona de Hadirejón como imán de los musulmanes. Así que los iraníes musulmanes estiman a Noruz como un día sagrado y bendito, y han mezclado los ritos de Noruz con la cultura persa islámica, dándole especial gloria. El secreto y la inmortalidad de Noruz y de sus rituales entre los pueblos de Irán y de algunas otras sociedades dependen de varios factores, de los cuales los más importantes son la dependencia de Noruz del renacimiento de la naturaleza y la repetición de la renovación del año en la primavera, el estrecho lazo de Noruz y sus ritos con las sociedades basadas en la economía agrícola y el ímpetu de la cultura de Noruz y la efectividad de sus ritos en la vida cotidiana de la gente. Noruz es uno de los expedientes multinacionales que el 23 de febrero de 2010 fue registrado como Patrimonio Mundial en la lista de la UNESCO. La fiesta de Noruz se ha registrado como Patrimonio Cultural Intangible. La fiesta de Noruz cuenta con ceremonias bellas y simbólicas que se vienen celebrando desde hace miles de años por el pueblo iraní y que todos los años reúne a los iraníes en todas partes del mundo. El Noruz es un firme motivo para los iraníes para ir a sus casas y sentarse en torno del mantel de Noruz junto a sus padres e hijos para festejar el Año Nuevo. También el Noruz de 1398, ¡Feliz Noruz! Una pregunta y una respuesta.
estimados oyentes, empieza una pregunta, una respuesta, un programa de Pars Today en el que cada semana un experto aclara dudas o amplía un tema de la religión islámica. Agradecemos desde ya los valiosos aportes de la doctora Rabbani, que colabora en esta emisora para tal objetivo. Bueno, como dijimos la semana pasada, estamos en el mes de Shaban del calendario islámico. Y en esta primera semana de este mes tenemos tres importantes nacimientos: del imán Hassan, del Hazrat Abul Faz y del imán Sayyad. La paz de Dios sea con ellos. Por ese motivo, doctora Rabbani, ¿podría hablarnos algunas virtudes y la importancia de estos imames para el Islam? Adelante, por favor. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, saludo a los estimados oyentes de la radio español de la República Islámica de Irán y felicidades a todos por este mes tan bendito de Sha'ban, que es el mes del gran profeta del Islam, es el mes de nacimiento de algunos de los imames de Ahlul Bayt. En el día tercer día de este mes, que es el aniversario del nacimiento de Imam Hussein, nuestros imames han enseñado a nosotros una hermosa súplica dirigida a Dios, que pedimos a Dios por el nacido de este día, que nos dé triunfo, nos ayude en esta vida para que podamos estar en el camino de Dios, para no alejarnos de este camino recto y lleno de virtudes. En el comienzo de esta súplica pedimos a Dios por este niño que es el Imam Hussein, que antes de que nazca, Dios Altísimo avisó al profeta del Islam a través de Arcángel Gabriel el martirio de este niño. Y en esta súplica decimos que Dios mío, te pido por este niño bendito, por quien los cielos y todos los habitantes de los cielos lloraron por él, la tierra y los habitantes de la tierra y todos los seres vivos lloraron a él. Y es una persona que martiriza, pero a través de su martirio ilumina el camino de la humanidad, ilumina el camino de los seres que quieren seguir la verdad, ilumina el camino de cada ser libre, de cada ser que tiene dentro de sí valores humanos y quiere caminar hacia la cercanía de Dios, aproximarse a Dios, puede ver a Imam Hussein y tomar como ejemplo el camino de este imam, que es en contra de la opresión, en contra de la tiranía. Y gracias a Dios vemos que hoy día en el mundo hay mucha gente que está conociendo poco a poco a Imam Hussein y está enamorándose del imam, de este imam que es ejemplo del ser humano, ejemplo de la persona creyente, es modelo para toda la humanidad en virtudes y en todo lo bueno y en bondades. El cuarto día de este mes es el nacimiento de Hazrat Abul Fazl, el hermano de Imam Hussein alayhi salam, quien desde que era pequeño nunca se separaba de él, siempre lo ayudaba y siempre se sentía como un siervo de Imam Hussein, como un criado de Imam Hussein. Escuchaba todo lo que Imam Hussein decía. En el día de Ashura fue abanderado de Imam Hussein, quien portaba la bandera en la batalla de Karbala. Era muy bello, de modo que lo llamaban la luna de Bani Hashim, la luna de Mecca. Esta persona, Hazrat Abul Fazl al-Abbas, tuvo un lugar muy importante en el suceso de Karbala y fue muy fiel a su hermano. Incluso los hermanos de él todos fueron martirizados. El padre de Hazrat Abul Fazl es Imam Ali y su madre es Banin, una mujer con mucha virtud, una mujer que ofreció su vida por Ahlul Bayt, dedicó toda su vida por la familia del profeta Muhammad sallallahu, y tuvo unos hijos varones que ofreció todos en Ashura, en pro del Islam, en pro de la verdad y de la justicia. Hazrat Abul Fazl al-Abbas era muy valiente, era un caballero muy valiente y su valentía era como un ejemplo entre la gente. El Imam Ali alayhi salam lo quería mucho a este hijo y cuando los últimos momentos
de su vida abrazó a Hazrat Abalfaz y le dijo: de pronto en el día juicio final mis ojos van a estar contentos, felices por verte en el día juicio final. Su conocimiento era muy elevado, era una persona sabia, era un jurisconsulto, pero era tan humilde frente a Imam Hussein alayhi salam que nosotros no vemos sermones y discursos de él, porque frente a Imam Hussein mostraba mucha humildad. Solamente hoy un sermón importante de Hazrat Abalfaz, que un día antes de que salgan de Meca hacia Ashura, junto a Kaaba, dio un sermón para concientizar, para despertar a la gente de Meca, para que se den cuenta que Imam Hussein quién es y qué proyecto que tiene, qué revolución que está haciendo, y dio a la gente que lo ayude. Respecto a su sabiduría, han dicho que Bagad Khana min Fuqaha Aulad al-Aimma, era uno de los hijos de los imames, que era muy sabio y un erudito y de conocimiento de Islam y de las leyes de la religión, y un imam de Ahlul Bayt. En un hadith dice: en al-Abbas ibn Ali alayhi salam yusal el-mazaqqa, dice que el Abbas, hijo de Imam Ali alayhi salam, ha saboreado la dulzura del conocimiento y es un gran sabio. Estamos en sintonía de Pars Today en el programa Una pregunta, una respuesta. También de entre sus características y virtudes es su humildad y su educación, especialmente frente a la familia de Ahlul Bayt, frente a su hermano Imam Hussein y su hermana Hazrat Abalfazl al-Abbas, de modo que nunca sin permiso de Imam Hussein hacía algo, siempre para cada obra que quería hacer pedía permiso de su hermano. Jamás en su vida llamó hermano a Imam Hussein alayhi salam, siempre le llamaba Sayyidi wa Maulay, mi señor, mi amo. Nunca le llamaba hermano. Solamente en el momento de su martirio era el momento que llamó a su hermano, que yo Ajo Adres Aboshal Adres Ahoshal Abbas, o hermano, ven hacia su hermano Abbas. Otra virtud de Hazrat Abalfaz es su fe y su perspicacia, su inteligencia en las decisiones que tenía en diferentes circunstancias tan cruciales en su vida, especialmente en el día de Ashura. Algunos de los enemigos quisieron invitarlo hacia ellos, le pidieron y se dejase a Imam Hussein y vaya hacia ellos, que lo iban a dar todo, pero él dijo: jamás yo separaré de mi hermano Abbas. Por eso en las salutaciones y saludos que pronunciamos hacia esta gran persona decimos que atestiguamos: oh Abalfaz, en ningún momento dudaste, en ningún momento vacilaste y siempre fuiste una ayuda para Imam Hussein y para Ahlul Bayt. También se dice que era una persona de mucha ibadat, de muchas oraciones y súplicas, de modo que es un ejemplo de las aleyas del Corán, que dice: en sus rostros se ve el efecto de sus oraciones y de sus súplicas. Por eso su rostro era muy brillante y en su frente había lugar de sus largas prosternaciones. De modo que en la noche de Ashura todos los fieles de Imam Hussein alayhi salam esta noche no durmieron, recitaban Corán y leían súplicas, hacían oraciones. Como cuentan los historiadores, dicen que sus carpas se parecían a lugares de abejas por tanto voces de súplicas y oraciones y lecturas de Corán que tenían. Entonces, en este momento, toda la noche suplicaron y los enemigos pasaban de cerca de sus carpas, y cuando oían las voces de Corán y súplicas, algunos de ellos se acercaron y se convirtieron en los fieles de Imam Hussein alayhi salam. La historia cuenta que 32 personas de ellos por esta noche, por sus súplicas, vinieron y acercaron a ellos. Respecto a Hazrat Abalfaz se puede hablar mucho, pero no hay tiempo. Pedimos a Dios que
les ayude a tomar a estas personas tan valientes y tan buenas como ejemplos de nuestra vida. También el 15 día de este mes es nacimiento de Imam Sajjad alayhi salam, que realmente era un imam tan virtuoso, tan creyente y tan devoto, que bueno, hay que estudiar su vida y aprender. Sahife Sajjadiyya es un libro de súplicas que reunieron de todas las súplicas, de varias de las súplicas que Imam Sajjad alayhi salam decía en diferentes ocasiones. Una de estas súplicas es Makarim al-Akhlaq, las nobles morales, que realmente es una súplica que reúne todas las nobles morales y virtudes que una persona, un creyente debe tener y debe adornarse con estas virtudes. Que Dios Altísimo les ayude. Felicitaciones. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bueno, como siempre, agradecemos a la doctora Rabanisa Sarkán sobre el tema de la religión islámica. Muchísimas gracias. Desde la voz en español de parte de Francilo y todo el equipo que hace posible este programa, les esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Hasta entonces. Claves de la vida. Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre los derechos de los encarcelados según el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, después de que en un juicio se declara a una persona culpable, esta tiene que ser encarcelada según el delito que ha cometido. Pero en un gobierno islámico, todo ser humano tiene derechos. Los encarcelados también tienen derechos a tener alimentos, ropa, ser visitados por sus familiares y estudiar. Algunos de los recluidos tendrán permiso para salir temporalmente de la cárcel con el fin de aprovechar las asociaciones oficiales y religiosas de los musulmanes. Llevar a los encarcelados a la ceremonia de las oraciones de los viernes y las oraciones de otras fiestas religiosas allana el terreno para la reconstrucción espiritual y además para que otros presos en la comunidad islámica escarmienten. El imam Sadr, la paz sea con él, decía: ningún musulmán cumplió con la necesidad de otro musulmán hasta que Dios le dijo que le recompensaría con el paraíso. Ahora, en esta parte, vamos a hablar sobre cómo tratar con los cautivos en el estilo de la vida islámica. En las comunidades humanas ha sido ya frecuente tomar prisioneros a las fuerzas del enemigo en el frente de batalla. Y el Islam lo ha permitido para evitar el derramamiento de sangre y la destrucción de los seres humanos en la guerra. Pero después de la guerra y cuando se logra la seguridad para los musulmanes, es imprescindible convocar en un contexto cultural adecuado a los cautivos para que se conviertan consciente y voluntariamente al Islam, o intercambiarlos con otros cautivos musulmanes, o bien pagar el rescate con el fin de liberarlos. El Islam considera la liberación de los cautivos como un culto para los musulmanes y su liberación merece una recompensa. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, ha aconsejado darles un alimento adecuado a los cautivos y mantener la tolerancia y amabilidad con ellos. El mismo profeta
liberaba a principios del mes de Ramadán a todos los prisioneros y donaba algo a los necesitados que le pedían una ayuda. Al respecto, el profeta dijo: la mejor caridad es la caridad de la lengua. Le preguntaron al profeta qué quiere decir la caridad de la lengua, y les contestó: la intercesión y la mediación con el fin de librar a un cautivo e impedir el derramamiento de sangre. Muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio. En adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto. Esperamos que nos sigan por medio de internet. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes y les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web hispantoday.com/es.